La obesidad es una enfermedad crónica. También tenemos que mencionar la muerte súbita, pacientes que aparentemente se encuentran en un estado saludable. Realmente todo empieza desde el sobrepeso y esto puede agravarse con el tiempo cuando no es tratado. Cuando se obstruyen estas arterias, aparece el infarto cardíaco. Hola a todos, les saluda el Dr. Martín Núñez y les doy la bienvenida en este episodio de Salud con Propósito. El día de hoy vamos a hablar de algo que es fundamental y es la salud del corazón. La obesidad es una enfermedad compleja que no solo afecta la apariencia física, sino también otros órganos vitales como el corazón. Existen muchos estudios que han demostrado que la obesidad incrementa significativamente el riesgo de padecer hipertensión, diabetes, infartos y algunas fallas cardíacas. Para profundizar en este tema, el día de hoy tengo el agrado que me visita un especialista en la materia, el doctor Félix Yosel Pérez Crespo, un cardiólogo con más de 20 años de experiencia como médico, 10 años de especialista en cardiología clínica, especialista en medicina familiar y máster en urgencias médicas, con experiencia de trabajo en otros países como Cuba, Guatemala y Venezuela, y en nuestro país en las 3 regiones, en el sector público y en el sector privado. Tengo el honor de estar el día de hoy con el doctor Félix. Muchas gracias, doctor Félix, por acompañarnos. Vamos a hablar de muchas dudas sobre la obesidad y la asociación con el daño con nuestra salud cardiovascular. Para empezar, me gustaría primero hacer una pregunta al doctor Félix. Doctor Félix, ¿usted de dónde es? Y me gustaría saber cómo es así como llegan a esta linda región de San Martín, a la ciudad de Tarapoto. Muchas gracias por sus palabras, doctor Núñez. Igual es un honor para mí estar con usted compartiendo este tema tan importante. Bueno, después de terminar mi especialidad y Cuba y tener experiencia, por usted comentó, en mis diferentes lugares, tuve la oportunidad de venir acá a Perú. Inicialmente estuve en Lima, también en la sierra, y finalmente me quedé en la zona selva, la cual pertenece a Tarapoto, y atraído también por su encanto, ¿no? Un clima muy parecido al clima cubano, y donde también puedo ejercer la medicina basado en muchas enfermedades que compartimos. Correcto. Bueno, entrando al tema que es lo importante para todos nuestros seguidores, quisiéramos empezar por lo básico. Doctor Félix, ¿cómo afecta la obesidad al corazón y al sistema cardiovascular? El corazón, tenemos que partir de esto, está diseñado para trabajar con el peso ideal de un paciente. El peso ideal se saca a partir de una fórmula que es la estatura de Usain. En el momento, un punto que aumentamos nuestro peso, ese corazón va a estar sometido a una sobrecarga. Y esa sobrecarga va a desencadenar cambios tanto estructurales como funcionales. Vamos a ver que con el tiempo el corazón va a crecer, las paredes se van a engrosar y se va a afectar tanto el llenado como la contracción del corazón. No solamente se limita al corazón en sí, también la afectación de los vasos sanguíneos. La obesidad, como es un proceso inflamatorio, va a provocar una disfunción del endotelio vascular y también puede haber acumulación de grasa alrededor del corazón. De la misma manera que acumulamos grasa corporal, acumulamos grasa visceral. Se almacena en el hígado en forma de esteatosis hepática, que es el hígado graso, pero también se acumula, como comenté, alrededor del corazón, se denomina grasa epicárdica. Y esta grasa epicárdica está asociada a el desarrollo de placas de ateromas y las arterias que llevan la sangre al corazón. Todos estos factores van a desencadenar una influencia negativa en el funcionamiento del corazón. Excelente. Sí, hay varios puntos acá que se tocaron y algo que es muy importante, que voy a hacer hincapié, es que evidentemente la obesidad es una enfermedad crónica y es inflamatoria, como muy bien dijo el doctor Félix, y pues no solamente consiste en la grasa periférica que se puede acumular, sino la grasa visceral, que es justamente la más peligrosa.
Asimismo, doctor Félix, muchas personas creen que solamente la obesidad extrema es peligrosa, pero ¿existen realmente riesgos desde las fases tempranas del sobrepeso o solamente es que cuando tenemos obesidad extrema estamos en peligro? Evidentemente, el primer paso para llegar a la obesidad es el sobrepeso. Y los estudios han demostrado que ya con el sobrepeso hay una influencia negativa sobre muchos factores de riesgo. Es decir, se puede asociar a la elevación de las cifras de la presión arterial, también puede aumentar la incidencia de diabetes o prediabetes y también modificar los valores de colesterol y triglicéridos en un sentido negativo. También podemos encontrar en el sobrepeso, como le comenté, al estar sobrecargado el corazón, cierta influencia negativa en el funcionamiento del corazón. Aunque, por supuesto, en la medida que van avanzando, aumentando los kilogramos, va a ser mayor en la sobrecarga que va a estar sometida al corazón y la influencia en todos esos factores ilegales. Muy bien, es muy cierto lo que menciona el doctor Félix. Realmente todo empieza desde el sobrepeso y esto puede agravarse con el tiempo cuando no es tratado. Doctor, desde su experiencia, ¿qué tan común es que los pacientes con obesidad lleguen a presentar complicaciones cardíacas graves? Importante esa pregunta. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado la asociación entre obesidad y enfermedades del corazón. Y un grupo de estas enfermedades también pueden desencadenar complicaciones graves sobre la salud del paciente. En primer lugar, tenemos que mencionar la enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son los vasos encargados de llevar la sangre al corazón. En el paciente obeso hay una mayor incidencia de placa de arterias. De igual manera, ya hablamos de la gasa epicárnica y su influencia en este sentido. Cuando se obstruyen estas arterias, aparece el infarto cardíaco, lo cual puede provocar muerte del paciente y también va a afectar, en el caso que sobreviva el paciente, su calidad de vida. También tenemos que plantear la posibilidad del desarrollo de una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, al generar una descompensación, en muchos casos desencadena hospitalizaciones. Arritmias cardíacas también se asocian a la obesidad, dentro de ellas fibrilación auricular y arritmias ventriculares. Y por último, también tenemos que mencionar la muerte súbita, pacientes que aparentemente se encuentran en un estado saludable fuera de la obesidad, que ya dijimos que hay que reconocerla como una enfermedad inflamatoria, y hacer una muerte repentina. Muy bien, excelente información. En nuestra experiencia, pues, hemos intervenido pacientes, por ejemplo, que ya han tenido obesidad asociada ya a una falla cardíaca, ¿no? Doctor, en los casos de los pacientes, si bien es cierto, a raíz de la obesidad, se preocupa porque ya tienen problemas cardiovasculares, el perder peso, ¿qué tanto influenciaría para la mejora o reversión de estas enfermedades? ¿O solamente las controlaría? ¿Cómo funciona esto? Evidentemente, para reducir el peso, estos cambios, tanto la presión como la resistencia de insulina, como los niveles de colesterol, triglicéridos y las alteraciones morfofuncionales sobre el corazón van a ir regresando. Incluso mientras más rápido dentro de los parámetros normales sea, es mejor y por tanto vamos a evitar a la larga complicaciones. Se ha demostrado que el 70% de los pacientes que presentan hipertensión arterial y son sometidos, por ejemplo, a una cirugía bariátrica por reducción de peso, tienen una reducción significativa en los valores de la presión arterial. También ocurre en pacientes diabéticos, donde, como sabemos, el parámetro fundamental de control es la hemoglobina glicosilada. Y un 50% normaliza hemoglobina glicosilada, incluso llegando a no necesitar hipoglicemiantes orales o insulinos de agua. Y esto también sucede con los niveles de colesterol y triglicéridos. Correcto. Es importante también para nuestros seguidores y las personas que nos oyen. Muchos de los diabéticos a veces, como menciona el doctor, solo a veces se controlan su glucosa
Pero a veces hacen un ayuno, pues sale controlada. El de hemoglobina glicosilada es un valor referente para ver qué tan bien controlada puede estar la enfermedad. Doctor Félix, ¿de qué manera la cirugía bariátrica podría ayudar a mejorar la salud cardiovascular? Muchos de los pacientes, a veces temerosos, ¿no? Por las enfermedades asociadas como presión alta, algunos con algún grado de arritmias, tienen temor a someterse quizás a una cirugía y lo piensan mucho, ¿no? Para poder realizársela. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes ya han tenido muchos métodos fallidos para poder perder peso. Entonces, ¿qué tanto podría influenciar, según la evidencia científica, para los pacientes que deciden someterse a una cirugía bariátrica, ya sea una manga gástrica o un bypass gástrico, de acuerdo a la valoración específica de cada paciente? En la cirugía bariátrica permite una reducción significativa y bastante rápida del peso corporal. Si disminuimos el peso corporal, estamos disminuyendo la sobrecarga que se ejerce sobre el corazón, pero también a la vez mejora los parámetros antes mencionados, como la presión arterial, o los niveles de glucosa, de asistencia de la insulina y los niveles de colesterol y triglicéridos. Al reducir el peso, disminuimos la sobrecarga, y en aquellos pacientes que producto de este proceso el corazón ha crecido, las paredes del corazón se han engrosado, se ha alterado la función del corazón, se va a observar una reversión paulatina de estas alteraciones y por tanto una menor incidencia de arritmias cardíacas que ya comentamos, que pueden llegar incluso a provocar una muerte súbita. De igual manera, como colesterol, la grasa epicárdica se va a reducir y por tanto va a haber menor posibilidad de que el paciente desarrolle un infarto. Y a la vez de porcentajes, de cada 10 hipertensos, 7 disminuye significativamente los valores de presión arterial. Y el 50% de los diabéticos controla su hemoglobina glicosilada, incluso si llegaba a necesitar, una vez que pase este proceso, hipoglucemiantes orales y la insulina. Un excelente beneficio que podrían tener los pacientes. Muchos de los pacientes que a veces nos consultan, ya que la cirugía bariátrica se ha vuelto prácticamente un boom, a veces el paciente considera y lo ve ya como una cirugía estética y pues a veces no se da cuenta que hay que pasar una evaluación, no solo desde el punto de vista cardiovascular, sino también desde el punto de vista endocrinológico, desde el punto de vista neumológico, porque existen muchas enfermedades asociadas adicional a la parte cardiovascular, como la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esta cirugía se somete a una anestesia general. Doctor Félix, desde el punto de vista cardiovascular y en general, no solamente los exámenes cardiológicos que usted maneja, en general, ¿qué exámenes, ya sea de sangre o cardiovasculares, son indispensables para poder evaluar un paciente que desea ser sometido a una cirugía bariátrica? Porque esto lo considero muy importante que entiendan las personas, que no solamente es ya quiero operarme, no, que ver que todo esté en orden, ¿correcto? Y eso me gustaría que usted nos informe y nos manifieste cuáles serían los exámenes indispensables. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía, como usted comentó, debe ser evaluado por diferentes especialidades. En el caso de la cirugía bariátrica, no escapa de esta necesidad. Nosotros como cardiólogos realizamos la evaluación de riesgo quirúrgico cardiovascular. En esta evaluación, primero hacemos un interrogatorio exhaustivo de los antecedentes del paciente y de la presencia de algunos síntomas que me hacen pensar de alguna enfermedad concomitante que puede ser tratada previo a hacer. De igual manera, hacemos un examen físico exhaustivo, porque hay que recordar que hay pacientes que tienen enfermedades clínicas, pero que todavía no tienen manifestaciones, es decir, estamos en etapa subclínica. Desde el punto de vista clínico, sería lo antes mencionado.
Ahora, un examen fundamental es el electrocardiograma. En el electrocardiograma se evalúan los latidos del corazón y a través de sus trazos se puede hacer una interpretación de signos indirectos de enfermedades que en muchas ocasiones tampoco son diagnosticadas. Entonces, es imprescindible que el paciente vaya con un electrocardiograma dentro de los parámetros normales. Y exámenes de laboratorio, siempre hay que evaluar la función renal, la función hepática, la coagulación, el estado de su glucemia, de su hemoglobina y ideal del perfil lipídico para determinar si concomita una elevación del colesterol o los triglicéridos. Correcto. Es muy importante tener en cuenta todo esto porque vamos a saber a qué nos estamos enfrentando y qué tan beneficioso va a ser la cirugía a mediano y largo plazo. En muchos casos de nuestros pacientes que hemos intervenido, existen muchas dudas, ¿no? En la parte cardiovascular hemos operado bastantes con pacientes con obesidad mórbida y por gran porcentaje, hablaríamos quizás un 70%, quienes han asociado una hipertensión arterial. Hemos visto que después de la cirugía bariátrica, ¿qué recomendaciones usted les daría a un paciente que se ha sometido a una cirugía bariátrica respecto a su tratamiento antihipertensivo? Porque muchos pacientes a veces mencionan, doctor, ¿voy a dejar ya de tomar mi tratamiento o qué debo hacer? Evidentemente esto es una sugerencia general. Sabemos que esto no va a reemplazar la evaluación personalizada de cada caso. Pero, ¿qué recomendaciones usted les daría? En primer lugar, tenemos que basarnos en el comportamiento de su presión arterial luego de la cirugía. Es decir, en la evolución y la evolución que va a tener esa presión arterial. Por tanto, el paciente no debe desaparecer del consultorio, debe dar un seguimiento tanto por la parte del cirujano, como es su caso, como desde el punto de vista cardiovascular. La medición de la presión arterial se puede hacer en diferentes modalidades. Está la presión que tomamos en el consultorio, que es una presión que se circunscribe a un momento determinado. Pero también tenemos la posibilidad de que el paciente se haga la automedición de la presión en su hogar y vaya notando cómo se va comportando su calor. Y también está como tercera opción realizar un mapeo de tensión. Si el paciente es operado, llevar un seguimiento de consulta, medirse su presión y en el momento determinado tú no decidas hacer un mapeo de tensión. En dependencia de los valores, del comportamiento de esos valores, ya podríamos determinar si vamos a bajar la dosis. Pero por ningún motivo el paciente puede suspender bruscamente su tratamiento, a no ser de un momento determinado hay un cambio muy brusco y no lo determina. Conjuntamente con esto, tenemos que mantener un estilo de vida saludable, que incluye una alimentación sana y en la medida de sus posibilidades que se vaya recuperando de la cirugía, mantener una actividad física saludable. Excelente información, ¿no? Hay que tener en cuenta los pacientes después de la cirugía, recuerden, hay que continuar la medicación y alguna duda siempre consultar con su médico tratante y en algunas ocasiones va a ser importante el mapeo de la presión arterial para tomar decisiones. Recuerden, no tomen decisiones por decisión propia o por el vecino, simplemente hay que estar siempre en vigilancia de un especialista. Doctor Félix, ¿qué recomendaciones daría a las personas que ya tienen un riesgo cardiovascular y que ya han intentado diferentes métodos de tratamiento médico para perder peso y están considerando la cirugía bariátrica como una alternativa? Es una alternativa válida, como ya expliqué, que garantiza una reducción rápida y significativa del peso con la consiguiente mejoría en todos los parámetros mencionados. La cirugía en manos de expertas es segura y eso lo demuestra el número de casos y la posibilidad mínima de complicaciones, ¿no? Claro, siempre con una evaluación previa a la cirugía. El riesgo cardiovascular es modificable. Si nos mantenemos en un peso elevado y no hacemos ninguna acción por bajarlo,
ese riesgo se va a mantener, incluso puede aumentar. Por tanto, es una opción válida y sólida para reducir en peso y también el riesgo cardiovascular. Correcto. Bueno, dentro de en este tiempo que ya llevamos realizando diferentes volumen de casos, nos hemos sometido o hemos visto en la experiencia casos que ya llegan a un grado de falla cardíaca. ¿Qué exámenes usted consideraría a un paciente que de repente ya tiene un compromiso de su función cardíaca y que está pensando en operarse? Realmente cuándo o qué examen haría para ver si podría ser sometido o no, o descartar, porque hay pacientes que no pueden, son de alto riesgo cardiovascular y que hay que evaluar el riesgo-beneficio y a veces es mejor no someterse, no solo a una cirugía bariátrica, sino una cirugía en general. Es imprescindible del paciente con antecedentes de insuficiencia cardíaca esté compensado. Y el estado de compensación va a pasar por un riguroso examen, en primer lugar clínico, y porque el diagnóstico y el seguimiento de la insuficiencia cardíaca es tanto clínico como imagenológico como moral, ¿sí? Vamos a necesitar también exámenes de laboratorio para definir esto. Primero, examinar al paciente para determinar el fenotipo de la insuficiencia cardíaca. Hay que partir también de un electrocardiograma, donde podemos encontrar, por ejemplo, signos de que el paciente ha tenido un infarto, obesidad, hipertensión y diabetes. La diabetes se asocia en algunos casos con infarto cerebral. Y me he encontrado pacientes que el electrocardiograma recién se le ha hecho el diagnóstico de infarto, y ese infarto puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Un examen vital en la actualidad es el ecocardiograma, que es la ecografía del corazón. Así los pacientes con insuficiencia cardíaca lo podemos dividir en aquellos cuya función contráctil está preservada inactiva, ¿no? Y su tratamiento va a depender también de este aspecto. Y también tenemos exámenes de sangre como el péptido natriurético, que es una sustancia que libera el corazón ante una situación de insuficiencia cardíaca, que la evaluación de su nivel nos sirven para el diagnóstico y para su seguimiento también. Hay que tratar el problema cardíaco y también los factores asociados. Oye, realmente ha sido un tiempo bastante fructífero de conversar sobre ese tema. Existen muchos temas que podríamos sentarnos a conversar. Realmente muchas gracias, doctor Félix, por su presencia. Recuerden que la obesidad es más que un tema de peso, es un factor de riesgo silencioso que va a impactar de forma seria la salud del corazón. No solo la cirugía bariátrica, sino cualquier método que te ayude a perder peso va a ser una herramienta poderosa para poder darle un enfoque integral a manejo de tu salud y así evitar que tu salud cardíaca se deteriore. Recuerda, no esperes a que tener una enfermedad que descompense tu vida, sino que hay que tratar de prevenir que esto llegue a complicarse. Muchas veces ya lleguen a fallar nuestro corazón y sea demasiado tarde. La salud cardiovascular no nos va a esperar. Si ya el peso ha incrementado demasiado, pues debemos tomar acciones. Y no solo hablo de la cirugía, sino que existen muchos métodos para poder tratarlos y siempre con una asesoría profesional. Gracias por acompañarnos en este episodio de Salud con Propósito, doctor Félix. Esperemos tenerlo muy pronto y pues muchos éxitos en su carrera profesional. Muchas gracias por la invitación. Importante vivir más y vivir mejor. Y para vivir mejor tenemos que tener salud cardiovascular. Y hay 3 elementos importantes: tener bien la presión, tener bien la glucosa y el LDL colesterol. Y en los pacientes que tienen obesidad se encuentran afectados estos 3 elementos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Félix.